Santa María Magdalena. La Iglesia tiene a Santa María Magdalena por modelo de la vida contemplativa. Es natural que así sea, porque las virtudes que su nombre evoca son todas virtudes interiores. Era su hermana Santa Marta la que se ocupaba de trabajos activos, proveyendo de comida a nuestro Señor cuando tenía hambre y de reposo cuando estaba cansado. A Santa María Magdalena le bastaba con estar sentada a los pies de su amado, con escucharle y adorarle. Para ella, las virtudes interiores. Ella es heroína de la contrición, mas la contrición por sí sola no cambia los hechos externos de nuestros pecados, sino solamente nuestra actitud respecto a ellos. Ella es heroína de la resignación, y la resignación no nos ayuda a hacer algo, sino solamente a sufrir con paciencia los tiempos malos que siempre han de llegar, seamos pacientes o no. Ella es heroína de la esperanza, y la esperanza no cambia el curso de la historia del mundo, sino que solamente nos ayuda, en una hora oscura, a confiar en la promesa divina de que el curso de la historia cambiará a pesar de todo. Recordemos tres escenas, tres cuadros de la vida de Santa María Magdalena, los tres muy conocidos, de manera que apenas necesitan comentario o embellecimiento retórico, los cuales nos la presentan en estos tres papeles de heroína de la contrición, de la resignación y de la esperanza. Como heroína de la contrición, la reconocemos en la siguiente escena, a través de las páginas de San Lucas. Uno de los fariseos ha invitado a nuestro Señor a comer en su casa, y este hombre, por una razón cualquiera, no ha cumplido con la cortesía común que puede esperar un invitado. No ha lavado sus pies, sucios del polvo de los caminos. No ha ungido con óleo su cabeza, abrasada por el sol de mediodía. La razón era, tal vez, porque nuestro Señor mismo, notoriamente, no se preocupaba de todas aquellas ceremonias que habían de efectuarse antes de sentarse a la mesa. Las tenía por exageradas. Muy bien, entonces Simón el fariseo le dará una lección. No habrá cortesía para él. Se sentaron a comer, cuando ocurrió una interrupción extraña. Entró una mujer, cuya vida de pecado conocían los invitados. Sin decir ni una palabra a nadie, se puso a los pies de nuestro Señor, los lavó con sus lágrimas y los enjugó con sus cabellos, y vertió ungüento sobre su cabeza. No se puede asegurar que esta mujer fuera Santa María Magdalena, pero la tradición de la Iglesia nos alienta a creerlo así. Al fin y al cabo, el Evangelio que se lee en la misa de Santa María Magdalena es el que nos cuenta que una mujer, sin darle ningún nombre, entró durante el banquete y lavó los pies del Señor. No fue en esta ocasión cuando nuestro Señor dijo, ha hecho lo que ha podido, pero pudo haberlo dicho, porque unas lágrimas vertidas no son mucho, después de todo, para limpiar el polvo del camino, y tampoco pueden aliviar los pies cansados e hinchados por las muchas horas de caminar. Por lo que se refiere a su cuerpo, no creo que nuestro Señor se sintiera muy aliviado con este tributo extraño y más bien embarazoso. Pero fue un gesto. La penitente hizo lo que pudo. Al fariseo le faltó la cortesía de la intención, y esto era lo inexcusable. El anfitrión no hizo los honores de la ocasión. Alguien tenía que hacerlo en su lugar. Alguien con más necesidad y experiencia de perdón tuvo que completar las ceremonias omitidas. Señor, aquí tienes mis pocas lágrimas, pero algo son. Mi pelo, una toalla ruda, es la única toalla que tengo. Este ungüento que no es digno de ti, es el mejor que puedo darte. A mí, por lo menos, la intención no me ha faltado. He hecho lo que he podido. ¿Cuál es la conexión exacta entre este incidente y el otro semejante posterior en la vida de nuestro Señor, cuando justamente antes de su pasión fue ungido por segunda vez por una mujer, a la cual en esta ocasión la mencionan con el nombre de María?
Con seguridad no lo podemos saber. Los evangelistas suelen darnos cuadros separados, dejando que nosotros busquemos solos la conexión entre ellos. Me parece que lo más sencillo es suponer que ella ha repetido deliberadamente aquella escena de su vida anterior, esta vez en otro marco, en un contexto diferente y con un significado diferente. Ella sentía, no quiero decir que lo sabía, sino que sentía, que era inminente una tragedia. Es un hecho curioso que los apóstoles, a pesar de haber profetizado nuestro Señor 3 veces delante de ellos las circunstancias en que iba a morir, se quedaron sorprendidos cuando llegó el momento. Nuestra Señora, supongo, preveía su pasión. Su sombra estaba siempre presente desde la profecía de Simeón en el templo. Dudo que hubiera alguien más que supiera lo que ocurriría el Viernes Santo, pero Santa María Magdalena, si no lo sabía, tenía un presentimiento que le decía que la muerte amenazaba al Maestro que tanto amaba. Y ella ha hecho lo que ha podido. Desde su conversión se separó de todos sus vestidos suntuosos, de sus joyas y de todo que pertenecía y podría recordarle su pasado ignominioso. Incluso no quiso tocar el dinero que le dieron por ello, sino que lo repartió entre los pobres. Pero hizo una excepción. Tenía un frasco de ungüento de gran valor. Hasta en aquellos días en que el dinero valía mucho más que ahora, le daban 15 libras por él. Pero no, este objeto de lujo lo guardará. Si le hubiéramos preguntado por qué, tal vez no sabría contestarnos. Solamente su instinto le decía que un día lo necesitaría. Y ahora, en la Semana Santa, ha llegado el momento. Jesús de Nazaret es su huésped, y hay algo en su conducta, tal vez la tristeza de su mirada, una nota de despedida en todo lo que dice, que parece implicar que es la última vez que está en su casa. Ella no le dejará marcharse sin un último gesto de hospitalidad. Si se acordó de aquella escena anterior y si se dio cuenta de que este ungüento precioso serviría solamente para embalsamar a los muertos, no lo podemos saber con certeza. Sabemos solamente que ungió a nuestro Señor por segunda vez, que Judas la reprochó por haber malgastado el precioso líquido que se hubiera podido vender para ayudar a los pobres, y que nuestro Señor la defendió. Hizo algo más que defenderla simplemente. Dejó afirmado como parte inalterable del depósito de la religión cristiana que obró bien. Una vez más, ella ha hecho lo que ha podido. Destinada a perder a su maestro por la muerte, se resigna, ella que tanto le ha amado, a la pérdida, y demuestra su resignación ungiendo su cuerpo todavía caliente y que todavía respiraba, para preservarlo de la corrupción en la sepultura. Hay todavía en su vida una tercera escena, igualmente famosa: la aparición de nuestro Señor después de la resurrección a Santa María Magdalena. Es la única aparición confirmada por la autoridad de los 4 evangelios, pero al mismo tiempo únicamente San Juan nos cuenta los detalles, y parece que al leer la descripción nos sentimos todos ligeramente sorprendidos con la actitud de Santa María Magdalena, lo mismo que con su actitud en la Semana Santa. Ella, por lo visto, no esperaba que nuestro Señor resucitaría, porque si no, ¿cómo es que la sepultura vacía no le hizo pensar en lo que había ocurrido? Y si no es así, ¿por qué se preocupó tanto por la seguridad del cuerpo del Señor? ¿Por qué esas prisas para ungirlo con sus especies, como si cualquier retraso le hiciera perder para siempre la oportunidad? ¿Por qué le parecía una tragedia enorme el pensar que su cuerpo había sido robado? Los judíos, al contrario de sus vecinos paganos, no daban una importancia supersticiosa a la ejecución exacta de las ceremonias fúnebres. Si crees en la resurrección, nos gustaría preguntarle, ¿por qué te sorprendes al encontrar la sepultura vacía? Y si no crees en la resurrección, ¿por qué te importa tan enormemente si la sepultura está vacía o no? Pero en verdad, nos estamos poniendo demasiado lógicos con ella. Es el instinto lo que la lleva. Ella quiere encontrar a su maestro vivo o muerto.
No quiere abandonar la esperanza, mientras no está separada de la figura que ama. Ungir una vez más sus miembros, aunque ahora fríos y sin vida, es todo lo que pide. Ella hará lo que pueda. Ella hará un gesto, aunque sea solamente un gesto frustrado, en prueba de su amor. Pero ella no sabe todavía cómo se debe amar perfectamente. El mismo Señor se lo dice al aparecérsele con estas palabras: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Tiene que aprender a amar sin el consuelo de la presencia física, amarle, adorarle en espíritu y en verdad. Pero aunque entonces todavía no se sabía la lección perfectamente, cuánto más adelantada estaba que nosotros, con el esquema completo de la revelación ante la vista. Ella supo seguir amando cuando parecía que la misma esperanza había muerto. La heroína de la contrición, la heroína de la resignación, la heroína de la esperanza. Lo que yo quiero aconsejaros breve y sencillamente es que en estos gestos suyos debemos buscar el consuelo y la inspiración que necesitamos no pocas veces. Consuelo e inspiración para nuestros gestos débiles y descorazonados, para cuando estas tres virtudes interiores, la contrición, la resignación y la esperanza, nos resulten tan difíciles de practicar. Qué difícil es algunas veces tener la seguridad de que es verdaderamente importante sentir dolor por nuestros pecados. En un mundo en que Dios es tan abiertamente despreciado, en donde sus leyes son tan frecuente y deliberadamente quebrantadas, ¿qué importancia puede tener el que yo, una criatura suya insignificante, sienta dolor por haber tomado parte en la conspiración mundial contra él? ¿Le puede interesar de verdad que se le diga, semana tras semana, mes tras mes, que me acuso de murmuraciones, mal genio y de pequeñas mentiras? Si hemos de ser honrados con nosotros mismos, creo que muchos tendrán que admitir que lo que realmente nos descorazona más no es la grandeza de nuestros pecados, sino su pequeñez. Son tan vulgares, tan mezquinos, casi nos sentimos avergonzados al admitir que nuestra vida, incluso cuando es mala, es vivida sobre un nivel nada heroico. Y lo mismo que con nuestros pecados, nos ocurre con nuestro dolor que sentimos por ellos. Seguimos diciendo a Dios con fórmulas consagradas, que merecemos su tremendo castigo, etc. Pero estas fórmulas se han hecho rancias por lo familiares que nos son. Las hemos usado con tanta frecuencia. Por eso, cuando creemos que las habíamos dicho con toda sinceridad, sufrimos una tremenda desilusión al ver la pronta recaída en nuestras antiguas y malas costumbres. Somos personas sin importancia, que caemos en pecados oscuros, que luego nos arrepentimos de ellos mes tras mes, sin ningún resultado. Nos sentimos abatidos con un sentimiento de irrealidad que amenaza con estropear toda espontaneidad en nuestro acercamiento a Dios Todopoderoso. Está bien, pero acordaos de aquellas palabras, las más consoladoras en mi opinión, que jamás han salido de la boca del Consolador del mundo. Ella ha hecho lo que ha podido. Cuando estáis arrodillados en el confesionario, pensad que lo que tenéis delante no es la reja del confesionario, sino los pies del Señor. Aquellos pies cansados de tanto andar por el mundo y de no encontrar ni descanso ni bienvenida en ninguna parte. Olvidaros del mundo, como la pobre Magdalena se olvidó de toda aquella gente importante sentada a la mesa del banquete. Vosotros y él, solos, juntos, vosotros diciéndole que por lo menos aquí no hay falsa vergüenza, que por lo menos aquí no existe el criticismo frío y celoso de su conducta con la humanidad. No tenéis lágrimas para derramarlas, mas la misma sequedad de vuestros ojos añade un nuevo motivo a vuestro dolor. Estáis haciendo lo que podéis, es poco, miserablemente poco, pero Él os conoce demasiado bien para que esto pueda sorprenderle. Él no se quejará de vuestra falta de contrición. Él sabe que estáis deseando sentir más dolor del que estáis sintiendo. Y lo mismo será con vuestra resignación. Qué difícil es decirle a Dios que lo dejamos todo en sus manos y pensarlo así verdaderamente.
Quizá no lo será tanto en algún momento en que un peligro inmediato que podemos prever y contar con él nos amenaza, ya sea la pérdida de alguien a quien amamos, ya sean los sufrimientos físicos. Ni tampoco será muy difícil cuando, viviendo en estos tiempos inseguros, experimentamos un sentimiento vago de desasosiego, porque no podamos mirar con confianza ni en nuestro propio porvenir, ni en el del mundo en que vivimos. Dejar tal o cual cosa en las manos de Dios, después de haber hecho todo lo humanamente posible, no es tal vez tan difícil, pero dejarlo todo en las manos de Dios y seguir trabajando y cumpliendo con los deberes asignados, sin preocuparse por los augurios siniestros de nuestro tiempo. Para esto sí que se necesita un esfuerzo mucho mayor para poder resignarse. Debemos pensar en la Magdalena, que igual que los demás todavía no sabía nada de los futuros acontecimientos ni de su significado, y estaba sin embargo obedeciendo su propio instinto al hacer todo lo que estaba de su parte para conformarse con la voluntad de Dios y para salir a su encuentro. Ella cogió la única cosa de valor que guardaba para que la recordara su pasado, rompió el frasco precioso en sí, derramó el ungüento todavía más precioso, con una profusión derrochadora, como símbolo de su voluntad completa de deshacerse de todo a los pies de su maestro. Fue solamente un gesto, un sacrificio simbólico, pero ella ha hecho lo que ha podido. Lo que nosotros podemos hacer será muy poco. Siempre nos estremecemos, siempre encontraremos reservas y condiciones en el fondo de nuestra mente al decirle a Dios que lo que Él quiere es lo mejor y que queremos que se cumpla su voluntad. Pero debemos hacer lo que podamos para imponer esta actitud a nuestra mente vacilante, y Él se contentará con esto. Él no nos pide lo imposible. Y lo mismo será con la esperanza. Esperanza y resignación a primera vista parecen contradictorias. La esperanza nos invita a esperar lo mejor. La resignación nos predispone para lo peor. Pero en realidad el objeto de estas dos virtudes es totalmente diferente. La resignación nos guarda de los tormentos de preocupaciones, mientras que la esperanza nos impide caer en la desesperación. Desesperar, quedarse enteramente pasivo, inclinar la cabeza ante el destino, diciéndonos a nosotros mismos que las cosas ya no pueden ser peores y que nada puede importarnos. Yo no sé si esta actitud en su forma más aguda es realmente posible, excepto en el caso de aquel desgraciado que decide quitarse la vida. Pero escuchar a veces los consejos de la desesperación, permitiendo así que nos sintamos impedidos, con nuestras energías mutiladas y la actividad minada, esto ya es más frecuente. Hay una cosa de la cual nos está estrictamente prohibido desesperar, de nuestra propia salvación. A pesar de nuestras caídas frecuentes, a pesar del sentimiento de nuestra propia indignidad, estamos obligados, bajo la pena de severo castigo divino, a seguir con la cabeza levantada. Pero la virtud de la esperanza, en una mente cristiana, se encauza por otros canales. Tenemos amigos cuya vida es de tal manera desordenada que, según la frase hecha, ya ni rezar se puede por ellos. Cuidado con las frases hechas. No hay nada por lo que ya no se pueda rezar. Seguid rezando. Seguid estando siempre dispuestos a ayudar en donde se presente la menor ocasión, porque este es el verdadero ejercicio de la virtud cristiana de la esperanza. Algún país, algunas personas han caído bajo una tiranía cerrada que parece que nunca podrán librarse de ella. No obstante, debemos seguir orando por ellos. Nunca, ni por un momento, podemos admitir que el poder de Dios ya no les alcanza o que las intenciones de Dios serán derrotadas. Qué paradójica es esta virtud de la esperanza. Solamente cuando parece irracional esperar un resultado es cuando la esperanza entra en juego, invitándonos a esperar este resultado sin razón, incluso contra toda razón. Así sucedió con Santa María Magdalena en la mañana de la resurrección. Ella no quiso ceder, quiso seguir comportándose como si todo tuviera que acabar bien.
incluso cuando no existía ninguna razón humana para suponer que algo todavía podría acabar bien. En nuestros peores momentos, cuando sentimos la tentación de abandonarlo todo, de acabar en una tragedia humana, en una causa perdida, pensemos en Santa María Magdalena, mientras en aquella mañana primaveral llevaba en sus ojos toda la tragedia del Viernes Santo y en su frente el valor intrépido del día de la resurrección. Nuestra esperanza, lo mismo que nuestra contrición y lo mismo que nuestra resignación, es muy imperfecta. Mas a pesar del malestar que sentimos en nuestro corazón, afrontemos el mundo con una sonrisa. Una vez más, Dios nos lo tendrá en cuenta si nos afirmamos en nuestra resolución. Una vez más, nuestra vida será objeto de aquel epitafio consolador. Déjala, ha hecho lo que ha podido.